So thank you everyone for being here. We will start with a panel. This panel is called Education and Climate Change, the Challenges of an Integral Education for Sustainability. Thank you everybody for being here. We have today 5 great panelists. I will introduce the order of each one. First, will speak Pete Higgins. Welcome. Thank you for being here. We have 3 panelists online who will speak after Pete. First will speak Mary Weeds. I will introduce everyone before they talk. Then we will have Hanok Barlevy, then Gloria Howes, and finally Lydie Lescamontier. So this panel is very important for Mary Foundation because environmental education for all kinds of public is considered an essential tool on the path to sustainable development, being a key piece for understanding climate change and the cause-effect relation that human beings have to their environment. For this reason, environmental education has been highlighted in international conferences and appears within environmental commitments and agreements as an immediately necessity. Despite these advancements, environmental education is faced with different challenges in achieving the goal of an informed decision-making community. The greatest of these challenges is the lack of understanding of what environmental education is and its integration within formal education, which always relegates it to a secondary and optional position. Another major challenge is the need for environmental education with a multi-generational approach, focusing on adults, decision makers, teachers, not only in kids and young people, to whom we have been given the responsibility to protecting the planet as a generation of the future, erroneously taking responsibility away from the generation of the present, which makes it necessary to transform the idea that education can only operate in the long term and being to support programs that take place here and now, focused on decision makers and citizens who today already control, either negatively or positively, their environment. So this panel will be a conversation about what environmental education is, sharing some examples with different perspectives, and discussing the steps that it takes to keep going and moving forward. So Pete Higgins has prepared a presentation. Pete Higgins is Professor of Outdoors, Environmental and Sustainability Education at Edinburgh University. He's a passionate teacher working with students indoor, outdoors, and online, and was recently awarded the university's highest award for teaching. He's director of the United Nations University Recognized Centre Learning for Sustainability Scotland, has advised also the Scottish and other governments on sustainability education, and chaired the Scottish Government committees between 2012 and 2016. He chairs the Board of Trustees of the largest environmental education charity in Europe, and the Scientific Advisor Committee of the Scottish Government's Nature Agency. Thank you, Pete. We need to pass the slides. I think they will do it from the technical, yeah? You just say next, and you will get your next slide, yes. Good afternoon, and thank you for the applause. I haven't said anything yet, so it's quite nice to get applause when you haven't started. It's a real pleasure to be here, and thank you to Mary and Francisca and everybody who's invited me to be here. So
and Patricia. So if I can just start with this slide. So this is me, if you need to contact me. I'm the Pete Higgins here. I'm not one of these two young people here, but I have them in my mind as I talk about these issues today. And if I can, I'll have the next slide, please. And I want to talk about initially why it is that we need environmental education. And in a way, it's a really daft idea. We should not need environmental education because we depend upon the environment. Every breath we take, every drink we drink, everything we eat comes from the natural environment. So why do we need environmental education? Well, basically, because we've forgotten about it. If you were from an indigenous culture today, or you went back some generations, you would be used to finding your food and your water, and you wouldn't need formal education because it would be learnt through the community that you're part of, and that would be important to you. But young people today don't have that opportunity. So we've forgotten that we're a part of nature, and we think that we're apart from nature. That disconnection is something I'll come back to. Next slide, please. Okay, so just a tiny bit of history. Some of you, I certainly am old enough to remember that there have been many, many COPs before this one and many, many initiatives before this one. And the definition of sustainable development kind of goes back to the Brundtland Commission in 1987. And this is used all over the place as, you know, this is what sustainable development is. But actually, if you put the questions in there, what do we mean by sustainable? What do we mean by needs? Whose needs? Our needs, the rest of the planet's needs. What do we mean by future generations? Which future generations? People or all species on Earth? And what do we mean by their needs? Now, the Earth Summit in 1992, which actually led to this COP in a direct line, and the ones to do with biodiversity, concluded that we did need environmental education, but what they really focused on was the content, the knowledge, because they assumed that if you tell people stuff, then people will change their behavior. That, of course, has not been the case, and I would like to argue, really, that environmental education has pretty much failed, because if it had succeeded, we would not have these global leaders through here trying to decide now what to do about the planet. They would have already sorted it, because they would have been educated. The knowledge is not enough. We need more. Next slide, please. Okay, so that's the context of environmental sustainability education, and those two themes of environmental education and sustainable development led to the idea of education for sustainable development. Now, I was asked to give some examples of what we've achieved locally in Scotland, and so here's really how we went about trying to bring about change. First of all, we lobbied politicians really quite heavily to include in their manifestos not to do anything, because that often doesn't work, but to explore the idea that we might do something. So we encouraged our the political parties in an election some years back to set up an advisory group on sustainability education, which they did, and that was something that I was quite heavily involved in. Through that process, we made sure we used quite a lot of research to evidence the suggestions we brought forward, and that evidence has been followed up with further reviews subsequently. So we're trying to build the case around what sustainability education could be and what it might become. Next slide, please. So the term we came up with was learning for sustainable development, and we deliberately chose this because we felt it had to be for something. So learning for sustainability is the theme that we've used and the title that we use, and it includes what we might podríamos considerar como educación para un desarrollo sostenible, también una ciudadanía global, y críticamente el tiempo pasado en la naturaleza, en el exterior, porque la evidencia sugiere que es muy importante. También aseguramos de que tuviéramos valores y contextos valores en los titulares. No voy a leer todo, pero básicamente el título dice actitudes, conocimiento, habilidades para desarrollar prácticas y tomar decisiones. Y estas cosas fueron
dejadas atrás en el currículum y la forma en que se enseña la educación ambiental en todo el mundo hasta recientemente. Siguiente, por favor. Muy bien. Habían dos grupos de consejería y un grupo de política. Estos son los compromisos tomados con el gobierno de Escocia. Todos tenemos un derecho de aprender de sostenibilidad. Cada profesor, cada líder educacional tiene que demostrar en su práctica y también los colegios y escuelas deben comprobar esto integrando con las metas de las Naciones Unidas. Esto lo integramos en el marco de calificación de Escocia, la sección de inspección para los colegios. Y esto no es decir que está sucediendo en todos los colegios o que está sucediendo bien en cada colegio, sino que está pasando y es un proceso. Este informe 2030 hacia el 2030 y 2020 tienen los compromisos. Ok, una de las cosas que hicimos es que establecimos un centro reconocido de Universidad de Naciones Unidas que es un enfoque para aprender de sostenibilidad y no solamente en los colegios, lo que es crítico en un par de cosas. Una de ellas es ampliar el enfoque más allá de los colegios y lo segundo es trabajar con profesores y otros miembros de la comunidad que están afuera a través de los servicios en línea y la entrega de servicios, asegurando que trabajamos con una comunidad de personas que realmente apoyan no solamente en el conocimiento, sino en la confianza para hacer lo que tienen que hacer dentro de un ambiente de colegio o un ambiente de comunidad donde la sostenibilidad, educación en sostenibilidad se pensaba antes que era nicho y no tan importante. Es un apoyo en modelos y práctico. Y aquí abajo van a ver que hay dos MOOCs que hemos creado recientemente, uno que recién se terminó, pero que se va a ejecutar nuevamente cuando empiece en enero y otro que está en vivo en la COP para la comunidad de educación. Esto lo pueden encontrar a través de Future Learning. Bien, esto es donde creo yo que hay una relación que perdimos la conexión con el mundo natural a través de los procesos que podrían sostenernos. A través de la educación tenemos que reconocer que hay ideas complejas que tenemos que crear y construir este sentido de conexión y tenemos que transformarlo en una ética de cuidado. La educación de desarrollo sostenible no ha sido tan bueno en esta última parte. El gran desafío es crear estas conexiones y que sea fácil para que las personas se comprometan con sus propias acciones personales y críticamente con que hagan el llamado al gobierno para que hagan estos compromisos. Al final, existe un elemento político que es acerca de las decisiones que toman, y esto es no solamente en su reciclaje, sino a quién votan al poder. Esto nunca a integrarse si simplemente es educación. Una de las cosas en que yo y otros colegas hemos trabajado a través de los años es tratar de mostrar los vínculos entre la educación, medio ambiente y un contexto de política más amplio. Así que esta es una figura que me gustaría utilizar con los legisladores de Escocia diciendo, bien, yo estoy en educación, yo estoy en ambiente, pero ¿qué pasa con los demás temas que están aquí? Críticamente salud y bienestar, porque el tiempo pasado en la naturaleza, un ambiente saludable, menos contaminado, es muy importante para el bienestar. ¿Qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con nuestra cultura de Escocia, que tiene un fuerte vínculo con el mundo natural? ¿Y qué pasa con estas otras cosas de agricultura, alimentos, etcétera? Si lo pueden integrar en una estructura mayor dentro de la legislación de Escocia o cualquiera, tienen una oportunidad de que se enrobustezca. Es la diferencia entre tener una mejor cultura en la agricultura y una economía mixta en la agricultura. Y esta es la última. Bien, tenía una más y es la siguiente. Al final, se trata de que nosotros tomemos responsabilidad como adultos en el mundo y que no nos permitamos ser indulgentes, porque eso es verdaderamente la indulgencia de pensar que podemos dejar los problemas del hoy hacia las generaciones del futuro. Es indulgente y es egoísta.
y espero que al final, en la obra educacional que hacemos, es que alentemos a los jóvenes con los cuales trabajamos, y yo trabajo mucho con jóvenes, en que nos hagan rendir cuentas, que nos hagan responsables, que digan, no nos pueden dejar simplemente esto. Si tenemos éxito en hacer esto, es mucho más efectivo como educación ambiental, simplemente que decirle a la gente que el planeta se está calentando, que no ha ayudado en los 50 años desde que comenzó esta discusión. Esa es mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Pete, por compartir tu experiencia. Ahora vamos a tener a la profesora Mary Witts. Ella está en línea. Voy a presentarla. La doctora Mary Witts es PhD de la Universidad de Cambridge. Su investigación se dirige para entender y predecir cómo los ecosistemas socioecológicos marinos responden al cambio climático y a otros cambios antropogénicos para informar acerca de las decisiones de gestión. Ella ha trabajado en diferentes proyectos desde los trópicos hasta el Ártico y también en institutos nacionales de investigación, universidades, la industria y ahora con las Naciones Unidas con la Universidad Marítima Mundial. En la Universidad Marítima Mundial, ella lidera un equipo interdisciplinar de investigadores en diferentes tópicos como la predicción de la dinámica y distribución de la biodiversidad en el océano antropogénico, la diplomacia científica, la gobernanza del carbono oceánico mesopelágico y la alfabetización oceánica. Bienvenida, Mary. Estás en silencio. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar acá con ustedes. ¿Me escuchan bien? Excelente. Es un honor para mí estar en este panel y espero poder estar de acuerdo con Peter y su presentación. Hay muchas cosas inspiradoras que él ha hecho en su trabajo. Hoy voy a hablar acerca del empoderar a la sociedad para emergencia climática, un enfoque especial en cómo podemos empoderar a los jóvenes y a los legisladores en la ciencia marina. Creo que fallan en dos responsabilidades principales que tenemos con las futuras generaciones. La primera, estamos dejando a las generaciones más jóvenes con esta situación que hemos causado de manera injusta. En segundo lugar, no nos hemos preparado para lidiar con las realidades y no estamos preparados para esta emergencia. Las personas jóvenes hablan o ven con ellos, son los agentes de cambio y son los que tienen más probabilidad de tener éxito en llegar a las metas de sostenibilidad. Ellos son cada vez más conscientes acerca de todo el impacto climático en los océanos y buscan la agencia para poder proteger el futuro de estos impactos. Están expuestos a información errada, información que no es buena, muchos sobre estos cambios. Muchos de ellos no tienen la capacidad de hacerla. El acceso a estos espacios azules y este tipo de espacios, como Peter lo presentó, también hay un gran número de personas y muchos adultos que pueden apoyar a las personas jóvenes y empoderarlas con la ciencia, el liderazgo, la educación que necesitan para poder lidiar de una manera correcta con el cambio climático y a través de este antropoceno. Pero no siempre es claro cómo es llegar a eso. Hay concepciones erradas entre muchas, entre la producción de información, la provisión de información para llegar a la conexión, a la participación, a la acción, a mejores decisiones. Esto también lo mencionó Peter, pero esto no es suficiente. También necesitamos interacción, diálogo, acceso a la naturaleza.
¿Cómo llegamos a esto? La doctora Rachel Kelly en mi grupo en la Universidad Marítima del Mundo escribió un paper en colaboración con otras instituciones donde tenemos expertos en el clima, y esto prescribió 5 estrategias para que los adultos consideren cómo empoderar a las personas para tomar acciones sobre los océanos y el clima. Necesitamos defender las habilidades del pensamiento crítico e inocular a los niños con esta información y en contra de las noticias falsas y la mala información. Estas se pueden enseñar a los niños desde que son muy niños, pero va a tomar investigación o inversión y coordinación. También apoyar el diálogo activo basado en el aprendizaje científico, confiar en la ciencia científica y del clima. Tenemos muchos ejemplos, programas de voluntariado en ciencias, en naturaleza. Hay muchísimas posibilidades para eso. Las conexiones con la naturaleza es algo muy importante en consideración de lo que dijo Peter previamente. También el acceso a la naturaleza les permite mejorar las actitudes y comportamientos, tener estos clubes deportivos para actividades fuera. Y también la planificación urbana, que también incorpore nuevos espacios verdes, también va a ayudar, y eso es muy importante. También apoyamos las visiones co-creadas de un futuro sostenible. Tenemos que empoderar a las personas y a la juventud en las conversaciones y en la toma de decisiones acerca del clima y el océano. Todas estas cosas pueden ocurrir fuera del colegio, no tienen que estar necesariamente dentro de un programa de educación formal. Por ejemplo, las conversaciones juveniles que estamos teniendo en la cumbre para la juventud son grandes ejemplos para poder apoyar estas visiones co-creadas para el futuro sostenible. También hablamos acerca de la inclusión. Todos los niños tienen el derecho a la voz, a tener voz. Tenemos que incluir la participación diversa acerca del aprendizaje de los océanos, y no hay algo que calce para todos, no hay una solución que calce para todos. Tenemos que entender y trabajar en estas habilidades transversales. ¿Qué pasa con los legisladores? ¿Cómo los ayudamos a colaborar con la emergencia climática? ¿Qué tipo de construcción de capacidades en los programas educativos nos ayudan a construir las habilidades que necesitamos? Y esto también tiene que ver con la investigación que hacemos. La diplomacia científica es la intersección entre la ciencia y los asuntos internacionales. La premisa es que la ciencia puede influir en los asuntos internacionales y viceversa. Y es así necesario. Ningún país puede entregar la ciencia ambiciosa que necesitamos para poder manejar esto. También la cooperación científica y diplomática puede hacer las sociedades más seguras y pacíficas, y podemos hacer que los países trabajen entre sí mejor. La diplomacia también puede ayudar a compartir información, puede combatir situaciones como las fake news o las noticias falsas. Hay 3 diferentes tipos de lo que se llama la diplomacia científica oceánica, porque tenemos es una ciencia muy grande y necesitamos que los países puedan ayudar. Y hay 3 diferentes formas en las cuales la diplomacia científica puede ayudar o puede trabajar con la ciencia oceánica. Por ejemplo, tenemos evidencia científica que informe para las negociaciones y apoye la toma de decisiones. Por ejemplo, hacer las predicciones en la gestión de los fish stocks o las existencias de peces. También es la diplomacia para la ciencia, es cooperativa. La diplomacia para la ciencia también puede ayudar en los diferentes proyectos
proyectos de investigación. Por ejemplo, sistemas de alerta para tsunamis que todos los países deben tener para poder mantener al mundo más seguro. También la ciencia para la diplomacia es otro ejemplo. Desafíos compartidos y todas las amenazas que ayudan a que la cooperación científica pueda ayudar a tomar mejores decisiones. Estos ejemplos incluyen, por ejemplo, el desplazamiento de existencias de peces debido al cambio climático, también proyectos científicos marinos como los que se presentan en los Estados Unidos que ayuden a resolver las situaciones, por ejemplo, la de Estados Unidos y Cuba. Esto ayuda a apoyar la diplomacia científica y cómo apoyamos la confianza en la ciencia. Aquí está nuestra universidad, donde estamos trabajando muchísimo, donde hemos querido empoderar a los diplomáticos de carrera para que ayuden con la diplomacia científica oceánica. Hemos ya trabajado con 170 países, con graduados de 170 países, también estudiantes de doctorados, pero casi todos ellos son diplomados. Algunos de ellos trabajan con ministros y muchos de ellos vienen del sur global, como pueden ver en el mapa que estoy presentando. Creemos que la diplomacia científica nos puede ayudar a generar estas herramientas y es una manera de ayudar a los legisladores presentes y futuros para poder lidiar con la crisis de la biodiversidad, el cambio climático, y esto puede ser un beneficio para todas las partes de la sociedad. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Mary. Muchísimas gracias. Voy a presentar ahora a nuestro siguiente panelista, Hanoch Bar-Levi, pero quiero decirles antes de eso que el próximo orador después de Hanoch va a hablar en español en el sistema en línea, y si necesitan interpretación tienen el logo abajo, pueden llegar al canal 2 y pueden escuchar la versión en inglés. Bienvenido, Hanoch Bar-Levi. Él es consultor en clima, medio ambiente, energía, riesgo de desastres para América Latina y el Caribe. Ha trabajado por más de 20 años en el contexto humanitario y de desarrollo en África, Asia y actualmente en la región de Latinoamérica y el Caribe. A través de su carrera, el señor Bar-Levi ha abogado fuertemente y ha apoyado el proceso del cambio climático, los riesgos de desastres en acciones que incluyen la participación de niños y los jóvenes en las acciones climáticas y también para impulsores del cambio. Bienvenido, Hanoch. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes, con todos. No sé si pueden ver la pantalla, si pueden colocar la presentación. O quizás quieren que yo lo haga. Podemos hacer ambas. Creo que estamos bien con su presentación. Sí, puede empezar. Yo no la veo. ¿Debo presentar o ustedes presentan? Porque no veo mi presente. ¿Estamos proyectándola? En Zoom quizás usted la puede ver en una de las pantallas o si la quiere presentar no hay ningún inconveniente. No la veo, todavía veo la presentación anterior.
But assuming that you're running the Pensemos que ustedes están mostrando las And first of all, diapositivas y voy a thanks empezar. everyone En primer lugar, for muchas gracias a todos UNICEF por invitarme, on behalf por invitar a la of, UNICEF y UNEP, en nombre UNESCO, and de recently UNEP, also UNESCO joined Mary y Foundations. I'm últimamente honored to participate la in this Fundación session Mary. Estoy and honrado de present participar en original esta conceptual sesión guidelines y seeking to advance presentar la the guía discussion on the role of conceptual education original para poder in avanzar en la accelerating climate action, discusión de la exactly as my previous educación que did, and which very much will be in the same line, cuando putting estábamos the en la misma línea en relación a lo que education into dijo la climate última action. Thank you presentación, for this hablando acerca invitation. de la This educación event en la happens acción in times of the climática. COVID-19 Eso pandemic, which has ocurre en los caused the tiempos education of de more than COVID, que ha 1.5 hecho que la billion children educación de and youth 1.500 to be millones de niños disrupted y when a global jóvenes education tuvo crisis que ser existed parada even cuando before the esto COVID-19. ocurrió, And you can please incurría put the incluso first antes slide. del COVID. Por favor, la primera diapositiva. Thank you. Muchas Climate gracias. change is both a reality El and a cambio crisis. climático Children and es una adolescents around the world realidad y una crisis. know this and are desperately calling Sabemos for action. estos y Empowering tenemos this esta new llamada a la generation to act acción, is empoderando a las undoubtedly one of the nuevas keys generaciones para to actuar. addressing the Es climate sin crisis. duda una de las maneras Education de abordar is the la crisis experience most climática. shared by La children and youth educación around the world, es and la it que can nos be permite transformative. ver a los niños y puede But, ser transformadora. and Pero please, we don't start la from scratch. siguiente, The no guidelines empezamos build on desde cero. existing Las frameworks guías que, with the aim to se reinforce han them construido and bring them basadas en under los the same marcos umbrella in a previos cohesive manner. están bajo For la misma instance, el mismo UNESCO and paraguas member de states are working on the en esta implementation of presentación. the La Education UNESCO for ha trabajado Sustainable en la Development, implementación para linking el desarrollo education, sostenible. climate Ha action, and sustainable relacionado la development. educación, el At the same time, desarrollo y el UNICEF cambio and climático. UNESCO Al are mismo part of tiempo, a la global UNICEF y alliance for UNESCO son disaster risk parte reduction de and una resilience alianza in the global education para la sector, reducción de which is desastres promoting y a la comprehensive resiliencia approach en el to sector the safe school. educativo que tiene un enfoque This put amplio us in the para two main ello. fundamental Estos questions. nos How hablan de can the dos education preguntas sector contribute fundamentales. to ¿Cómo puede addressing el climate sector change educativo and building more contribuir a resilient manejar el cambio societies? climático y And second, construir how can sociedades más education resilientes? contribute ¿Cómo puede to la promote educación contribuir changes a in our promover vision, cambios en attitude, nuestra and visión, behavior to address actitudes climate y change in comportamientos para each of abordar areas el of cambio our lives climático and en cada una de societies? las áreas Next, de please. nuestras vidas y de la sociedad? But before doing so, Pero we would antes de like hacer to eso, nos address it gustaría also in the manejarlo o climate agenda and abordarlo looking en la how agenda our climática education y is in ver cómo la fact educación addressed in the recently submitted está abordada en las determined últimas in the Latin contribuciones American nacionales Agenda as determinadas of de los October países 31st, latinoamericanos 21st, del 21 de NDCs were octubre analyzed out de of 21, 2020, where we could en see donde the education podíamos sector ver is que merely el sector been educativo made any reference and discussed in escasamente hizo alguna 53 referencia en la discusión del out of the overall submitted 53% de todo lo que And se entregó este año. Sorry. Disculpen. Yeah, and merely 41% Y really casi making 41% explicit reference hacen referencia explícita para los niños en el sector educativo, lo que nos llama la atención y volvemos a las discusiones antiguas de la sociedad. Estas guías se llaman por un cambio de paradigma en educación, en la acción climática y en la sociedad, y la transformación en la educación en temas de contenidos, metodologías, estrategias, enfoques que requieren formar comunidades más resilientes dada la acción climática acelerada. Igualmente es importante integrar los niños de preescolar, los niños más chicos, que nos permite tener un aprendizaje más holístico y una resiliencia ecológica y entregar oportunidades más tempranas para que se cultive la relación de los niños con la naturaleza. Siguiente, por favor.
Las guías nos muestran que la acción climática está relacionada con la educación y el desarrollo sostenible. Necesitamos respuestas holísticas para construir la resiliencia del sector educativo, articular todos estos instrumentos. Hay tres pilares fundamentales que son el multisectorial, el de la sociedad, relacionados con otros sectores, para que nos aseguremos que todo se haga de manera coordinada con otros sectores, y es un enfoque a la crisis múltiple. Como vemos, no solamente tenemos que lidiar con una única crisis, sino que tenemos que estar listos para ser más resilientes. La siguiente. These conceptual guidelines seek to Estas guías define strategic conceptuales priorities to buscan advance the definir climate action las through the prioridades education estratégicas sectors para avanzar and la looking at acción various climática priorities, a través strategic del priorities. sector de la Just to educación, mention a few of them, obviously we apoyando discussed and los I just marcos showed you CSS, how entre we have to otros, lo address it que in les mostré policies. recién de cómo It se has to be aborda a a través de whole las políticas, institutional tiene que approach. ser It todo has un to enfoque seek and institucional. capacity building and Tenemos que development, crear capacidades y empowerment of children and desarrollo, youth el and the entire empoderamiento de society, and niños y engage with jóvenes their en la communities, sociedad y leaving no one la behind. Next, participación, please. involucramiento con las comunidades, dejando a nadie atrás. Siguiente, To por favor. accelerate Para acelerar esto, this concept, para the acelerar new este paradigm concepto, approach the education el nuevo supported by enfoque three specific de interventions educación se can basa be en tres approached through main intervenciones interconnected que categories. están First en is categorías promoting interconectadas. sustainability, and we Primero es see promover it la has to be sostenibilidad whatever y we're doing, we have vemos to look at que lo que estamos more haciendo sustainable tenemos solutions, que starting from lograr energy soluciones más to sostenibles, comenzando transportation, to con la any energía, sector in any a aspect of transporte, the a cualquier education. sector y We have to cualquier ensure that aspecto de la educación. system Tenemos que and asegurarnos de the que el infrastructure sistema are y la resilient and infraestructura safety son for children resilientes for y today and the seguros next para los niños generation. del Next, día please. de hoy y las siguientes generaciones. What we're really looking Ahora, at is that the region ¿qué es lo level que estamos viendo? is that the important role of education Estamos that viendo el plays rol in que juega transformation la of educación en paradigm la to advance transformación toward an de los intersectoral and paradigmas y avanzar interdisciplinary climate hacia action. una acción climática Likewise, we share the interdisciplinaria important e mandate to maintain a healthy intersectorial. environment for the Igualmente, development of people, compartimos la both importancia for de this and mantener un for ambiente future saludable generation. para el And desarrollo this de las really personas, requires that ambos, education para goes esta beyond y las academic and futuras professional generaciones. Es training. decir, el rol de Is la critical educación va más in the allá de la transition and more capacitación profesional sustainable y in académica, y and es just crítica en la communities. Next, transición please. hacia comunidades justas y sustentables. Moving forward, in this sense, Continuando, education must en be este sentido, integrated la into educación debe ser climate-related integrada processes, a recovery los procesos strategies, and de clima adaptation plans, relacionados, recognizing its estrategias de contribution to recuperación, national planes de climate guidance adaptación, and reconociendo su strategies. contribución a And to las end, guías it is climáticas extremely nacionales y important, estrategias. and we will repeat it Es again and again. muy It's importante y all lo vamos a society repetir una y otra responsibility. vez. Es la Alliances and responsabilidad de toda la partnership will sociedad. be crucial. Las alianzas Integrating y las formal education, asociaciones son expanding the role of absolutamente higher críticas education en el rol de la institutions, as educación, well as expandiendo el non-formal rol a and la informal educación sector, superior, with además an de los sectores emphasis on formales people, e youth, informales, con un and énfasis vulnerable sobre groups. las Thank you personas very much. jóvenes y grupos vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, Hanok. Ahora voy a presentar a Gloria House. Gloria House es administradora de ecoturismo de la Universidad Andrés Bello de Chile y actualmente está como directora de educación ambiental de Fundación MERI, liderando el diseño de programas y actividades y la producción de material que facilita el intercambio de conocimiento entre la ciencia y la habitación de territorios con servicios y ecosistemas estratégicos, especialmente en Chile y Patagonia. Ha realizado un fuerte trabajo con las comunidades mediante la educación ambiental y los proyectos de desarrollo sostenible, siempre con una visión y propósito de promover la educación ambiental como una herramienta de gestión para la conservación. Su trabajo ha sido reconocido por el Ministerio de Ambiente
de Chile, además ganando el Premio de Sostenible de Trabajo en Chile. Muchas gracias, Gloria. Adelante. Estás muteada, estás muteada. Ahora sí. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias por este espacio. Me siento honrada de estar ante tan buenos panelistas y me da mucha alegría ver que estamos muy alineados. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el rol de la educación ambiental como herramienta de gestión para la conservación y la acción climática. Quisiera contarles un poco primero sobre Fundación MERI, ¿cierto? Nosotros somos parte de Filantropía Cortés Solari. Entonces, ahí sí pueden ver la presentación, ¿sí? Filantropía Cortés Solari busca promover el desarrollo integral y sustentable a través de la ciencia, la educación y la conservación. Para eso cuenta con 2 fundaciones, 3 reservas elementales, las cuales se encuentran a lo largo de todo Chile y donde las fundaciones ejercemos nuestra misión. En el caso de Fundación MERI, nos dedicamos a desarrollar la investigación científica y la educación ambiental en vinculación con comunidades para la conservación de ecosistemas estratégicos tanto de Chile como de otras partes del mundo. Bueno, también como comentaban los otros panelistas, se habla mucho de educación ambiental, pero no todo el mundo sabe qué es educación ambiental y qué lo diferencia de otros tipos de educación. Desde Fundación MERI hemos dedicado a consolidar un modelo de educación ambiental con el fin de identificar qué aspectos consideramos esenciales y fundamentales para replicar este modelo en otros territorios, ya sea en Chile como en otros países. Yo ahora voy a hablar brevemente de algunas de estas bases. Una de ellas es la visión ecosistémica, ¿cierto? Entender que somos parte del ecosistema como un elemento más, no estamos sobre la naturaleza. Un segundo pilar esencial son los objetivos de la educación ambiental establecidos por la UNESCO en 1978. Como decía Peter, la educación ambiental no es solamente entregar conocimiento, sino que también debemos promover la sensibilidad, la responsabilidad, el interés, aprender a identificar las problemáticas ambientales y cómo prevenirlas para ahí sí generar un actuar que sea realmente pertinente. Y en ese sentido, estos objetivos no se tienen que llevar solamente a las escuelas, sino que esta promoción de sensibilidad, de interés, se debe llevar a otros ámbitos también donde están los tomadores de decisiones. Un tercer pilar fundamental para Fundación MERI y que nos identifica bastante es que la educación ambiental que hacemos se basa en los planes estratégicos de conservación, ya sea de las reservas elementales o de otros territorios donde trabajamos, y esto nos permite identificar realmente cuáles son las amenazas que afectan a ese territorio, ya sea el cambio climático u otras, y también identificar cuáles son esas prácticas ambientales que son pertinentes con los actores y con el territorio donde estamos trabajando. Un cuarto pilar tiene que ver con entender que el ser humano es integral. Aprendemos, vivimos experiencias integrales, vivimos a partir del cuerpo, a partir de la emoción, a partir de la mente y el espíritu. Por eso no es suficiente entregar información, sino que tenemos que generar experiencias que activen la emoción, activen el cuerpo, y eso desde MERI lo llevamos a las escuelas, a los actores relevantes de diferentes ámbitos, no solamente a nivel local, sino que nacional e internacional. Y bueno, dado que el tiempo es acotado, me voy a centrar un poco en la colaboración multisectorial. Como les comentaba, una de nuestras bases de trabajo son las reservas elementales que se encuentran en este territorio a lo largo de Chile. Cada una de ellas cuentan con planes de conservación. Estos planes tienen un enfoque de reducción de amenazas y se ha visto que la educación ambiental es esencial para reducir todas las amenazas presentes en estos territorios que afectan a diferentes especies, comunidades y ecosistemas. Por eso la educación ambiental es un pilar tan fundamental dentro de MERI. En el trabajo que hacemos, como les decía, no trabajamos solamente con estudiantes, sino que identificamos aquellos actores clave que están asociados a las amenazas que afectan a los territorios, y estos actores claves son tanto de la ciudadanía, el sector público y el sector privado. Este trabajo multisectorial nos permite, por un lado, expandir la red de colaboradores, por otro lado, fortalecer el aporte ambiental que puede hacer cada una de las partes, porque al comunicarnos, escucharnos,
se abre el abanico de posibilidades de lo que puede hacer cada uno. Permite conseguir una participación activa en instituciones cuyo foco no necesariamente es un foco ambiental, pero que sí tienen incidencia en lo que ocurre a nivel planetario. Así también este trabajo multisectorial nos permite definir a qué escala vamos a trabajar, identificar qué acciones son escalables, qué acciones complementan líneas de trabajo de las instituciones asociadas con las cuales estamos trabajando. Un ejemplo de esto es el trabajo que hemos hecho con la Armada, la Autoridad Marítima de Chile, en la cual partimos desarrollando talleres de educación ambiental en las capitanías de puerto, localidades muy pequeñas, pero luego nos expandimos a nivel de gobernación, a nivel nacional, y hoy en día estamos trabajando en el proyecto Blue Boat Initiative, un proyecto de carácter nacional que realizamos entre Fundación MERI y el Ministerio de Medio Ambiente. Este proyecto nace entre la confluencia entre la ciencia, la educación ambiental, la vinculación con comunidades. En esta línea de tiempo pueden ver en blanco destacado todas las acciones ligadas a educación ambiental, donde se ve que la educación finalmente tiene una proyección estratégica y donde en este proyecto confluyen diferentes actores de los territorios y logran entender por qué las ballenas finalmente son esenciales para combatir el cambio climático. Entonces, desde menos a más y sumando colaboradores, llegamos a generar acciones climáticas concretas, ¿cierto? Es por eso que MERI siempre se ha dedicado tanto a generar instancias como estas, como el panel científico, como así también la alianza con UNICEF, donde estamos trabajando para integrar a los jóvenes. Nos enfocamos en integrar también a los pueblos originarios, que estén finalmente todos los representantes de la sociedad presente para en conjunto luchar contra el cambio climático y generar las acciones que se requieren. Eso por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias por su presentación. Le damos la bienvenida ahora a Lydie Lecamontier, quien está aquí en la sala. Ella es glacióloga y especializada en el funcionamiento de los glaciares antárticos emisarios. Durante su carrera de investigación, trabajó con el CNRS, Instituto Nacional de Investigación de Francia, y la Universidad Nacional de Australia para comprender mejor el efecto de cambio climático sobre la capa de hielo de la Antártica. Fue vicepresidenta del Comité Francés de la Asociación de Científicos Polares de Carrera Inicial, APEX, entre el 2015 y el 2017, que promueve la educación en la ciencia en regiones polares y hoy en día es una joven investigadora que representa la CNFRA, Comité Nacional Francés de Investigación en el Ártico y el Antártico, y también guía polar del Ártico y Antártico. Bienvenida. Muchas gracias, gracias. Estoy muy honrada de estar aquí y de participar en estas charlas tan inspiradoras. Lo que voy a hacer entonces hoy es que voy a hablar de parte de la Oficina de Educación Ambiental, Educación Climática, y voy a hablar de cuál es el enfoque de ese tipo de educación y por qué queremos empoderar los profesores. Siguiente, por favor. Sí, siguiente de nuevo, perdón. Sí, quería darle el contexto internacional, a pesar de que todos lo saben. No podemos abordar el cambio climático si es que no pasamos por la educación en cambio climático, y es por eso que realmente queremos mejorar la educación de cambio climático a través de capacitación, conciencia y creación de conocimiento, participación pública, entre otros, reconociendo la importancia de los acuerdos de París, que es parte de las metas de desarrollo sostenible, y también tiene que ver con las declaraciones de IAP, que es la asociación de todas las academias de las ciencias, explicando una vez más de que necesitamos esa educación para abordar ese cambio. Siguiente.
Otro documento que es muy interesante, de hecho, es la encuesta que fue realizada por la Academia ALIA de Europa, que fue realizado en 2020. Recibimos respuestas de 67 respuestas de 14 países, educadores trabajando desde kinder hasta nivel universitario. Los resultados principales de esa encuesta es que el desarrollo profesional de los profesores es clave para la educación en cambio climático y es algo que se tiene que iniciar en la básica, incluso kinder, y también se debe trabajar con la ciencia actualizada y ciencia validada, como por ejemplo los informes de IPCC, y la pedagogía se tiene que utilizar para trabajar con este tipo de tema, como cambio climático tiene que ser en base a la indagación, ciencia natural, proyectos y todo de hecho que conlleva a una acción, insistiendo sobre soluciones para disminuir los efectos y aumentando la mitigación, especialmente cuando trabajamos con jóvenes alumnos. Voy a vincular ese trabajo, esa encuesta, a lo que hacemos en la OCE, que de hecho está vinculada a los distintos hallazgos de ALIA. Lo que queremos hacer es utilizar los informes de IPCC y datos de IPCC para poder crear recursos que se pueden utilizar por los profesores. Trabajamos entonces con profesores de todo el mundo, especialmente los que trabajan con alumnos muy jóvenes, de 9 a 15 años. Trabajamos con comité científico y pedagógico de distintos expertos que validan lo que hacemos, nuestros recursos y también la capacitación y desarrollo profesional que entregamos a los profesores. Por lo tanto, trabajamos en sudeste de Asia, en África, entre otros, y estamos creando el vínculo entre la ciencia y la pedagogía. Siguiente. Otra cosa que quiero mencionar es que aquí vemos el desarrollo de una categoría 2 de institución de UNESCO. Aquí se ven los recursos. Tengo algunos ejemplos que puedo mostrar. Y utilizamos el informe de IPCC, creamos resúmenes para los profesores, lo pueden utilizar en la sala, en el aula, para trabajar con los alumnos. Y creamos un plan de lección, 200 páginas, especialmente en el tema de océano y criosfera, y también incluimos otros tipos de recursos como justicia climática, ecoansiedad, cómo lidiar con eso en el aula, también animaciones, distintos tipos de videos, donde queremos testimonios, por ejemplo, de un agricultor, un experto, también de ciencia. Entonces, un grupo de recursos que se pueden utilizar por los profesores en el aula. También desarrollamos talleres y esto es para ayudar a los profesores a entender sistemas complejos, porque saben que la ciencia no es solamente física o química, es un conjunto de temas muy, muy intricados. Queremos entonces colocar esto en la palestra y entenderlo, porque si trabajamos con profesores y profesoras de básica, normalmente tienen conocimiento de letras, así que las ciencias a veces es algo lejanos para ellos. Queremos que tengan plena confianza en las ciencias. Por eso queremos que desarrollen pensamiento crítico, especialmente con los alumnos, porque hay mucha información disponible en el cambio climático para que encuentren una forma de ingresar a eso. Utilizamos el enfoque que utilizan los investigadores para que se vea cómo funciona la ciencia hoy en día. Trabajamos con modelamiento también. También queremos desarrollar la empatía, porque el cambio climático, de hecho, no es solamente lo que está pasando a nosotros, sino lo que está pasando
afuera en el mundo. Por lo tanto, queremos que se trabaje en la pedagogía, porque no se puede trabajar sobre el cambio climático simplemente si damos información. Tenemos que también trabajar sobre la metodología, cómo desarrollar proyectos, cómo enfocarnos en las soluciones. Trabajando sobre los límites de ese tipo de educación, claro, puede avanzar una, sí, también. De hecho, comenzamos este año con lo que llamamos la COP de los profesores, que es una iniciativa que queremos darle una voz a profesores y profesoras. Comenzamos hace algunos meses atrás con un trabajo en colaboración donde organizamos distintas sesiones y lluvia de ideas con profesores, donde crearon distintos tipos de propuestas para mejorar la educación de cambio climático. Trabajamos con cientos de profesores de todo el mundo y tenemos distintas nacionalidades, y además implementamos declaraciones divididas en 4 rutas. Primero, se basa en el currículum, el plan de estudios. Segundo, el desarrollo profesional. Tercero, los recursos pedagógicos. Y el cuarto, el rol de la escuela o colegio en el contexto de cambio climático. Les preguntamos cuáles eran los límites y qué proponen para mejorar eso. Siguiente. Lo interesante es que de hecho recibimos muchas respuestas que eran muy comunes entre sí dentro de los contextos. Por ejemplo, si vemos el currículum, vemos muchos profesores habían dicho que si se crea un vínculo fuerte entre el currículo actual y el cambio climático, o bien si había que recrear el currículum y vincularlo al cambio climático. Pero hay que vincularlo a una solución de cambio climático, entender lo que está pasando, además enfocado sobre cuáles son los siguientes pasos y qué hacer. Después, en desarrollo profesional, los profesores y profesoras explicaron que requieren de tiempo para trabajar sobre ese aspecto, especialmente porque muchos de ellos no tienen un trasfondo de ciencias. Así que hay que encontrar tiempo para ellos, y también tiene que ser parte de su carrera y su forma de avanzar. Tienen que entender y cómo lidiar con eso en, por ejemplo, la ansiedad, y vinculado a eso están los recursos. Así que hoy en día hay muchos recursos que están disponibles en la web, así que necesitan una plataforma donde pueden escoger lo que está vinculado al currículum, lo que está disponible y vinculado al nivel que están enseñando, y además algo vinculado a su desarrollo profesional. Tienen que tener plena confianza en utilizar algo en el aula. En ese aspecto también, ellos quieren expertos en diferentes personas que les puedan ayudar a través en estos puntos. Y la última es muy interesante. Le preguntamos cómo ven el colegio en el contexto del cambio climático, y la mayoría de ellos respondieron que el colegio tiene que ser el inicio de este cambio del comportamiento. Los estudiantes en las aulas de clase tienen que sentir que esto es posible, porque es algo que ya, si es algo que ellos están haciendo en el aula, tiene que ser el inicio de esos cambios. También tenemos que cambiar la manera como vemos la escuela hoy. Hoy en día los profesores tienen la sensación de que el colegio es un lugar donde se dejan a los alumnos, pero la educación que es entregada en el aula es muy importante y tiene que ser valorada mejor. Tenemos que añadirle valor a ello. Pueden encontrar esta declaración en el sitio OCE. Si saben de profesores y quieren compartir esto con ellos, para que vayan al sitio web y lo firmen. Queremos la mayor cantidad de firmas para darle una voz a los profesores. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Lili. Y gracias a todos los panelistas, los 5. Ha sido muy interesante escuchar toda su experiencia. Tenemos 10 minutos y voy a hacer una pregunta y me gustaría que cada uno participara en esta respuesta. Espero que cada uno lo pueda hacer en 2 minutos. Y primero, Mary habla, luego Gloria, Liri, luego Hanok y terminamos con Pete. Esta es la pregunta. Hemos hablado mucho acerca de la educación para los niños y también que tenemos que educar a los adultos en la educación ambiental. ¿Cuáles son 2 o 3 tips que nos pueden recomendar cuando hacen educación ambiental con los adultos? ¿Qué han aprendido? ¿Cuáles son los principales errores y las lecciones aprendidas de su experiencia en cómo enseñar a los adultos? Mary. Yo creo que la experiencia que yo he tenido al enseñar a los adultos, y voy a hablar de la perspectiva de alguien que ha estado enseñando a los diplomáticos de carrera y también profesionales marítimos y oceánicos por muchos años. Y creo que es muy importante intentar conectar los mensajes y de lo que se quiere enseñar con algo que ellos van a necesitar hacer en su trabajo diario y ayudarles a entender las conexiones y ponerlos en un modo de solución para que sean creativos y piensen en formas en las que puedan resolver los problemas. No es cuestionarse de si hay problemas o no, sino ponerse en el modo de resolver el problema, tratar de preparar a nuestras sociedades para el cambio climático y reducir los daños de la actividad humana y en el ambiente. Estos diálogos que los estudiantes tienen entre sí se presentan con información, un poco de ella, y luego les pedimos que busquen la información, que trabajen en grupos para poder tratar de innovar, porque esto es en lo que son buenos. Ellos quieren utilizar la energía y quieren tratar de resolver estos problemas. Y cuando mezclamos a diferentes partes de diferentes áreas, pueden co-crear soluciones que nunca hubiésemos imaginado previamente. Gloria. Mira, yo creo que hay 2 elementos esenciales que veo yo. Por un lado, creo que se tiende, cuando se trabaja con adultos, se tiende a formalizar tanto esa educación ambiental que caemos solamente en la entrega de conocimiento. Y creo que es fundamental seguir viendo cómo llegamos a la emoción, al cuerpo. De repente se puede ver como que la instancia con adultos no corresponde llegar a esos ámbitos, a esas dimensiones del ser humano, pero como decía anteriormente, el ser humano es integral, aprende, sus experiencias son integrales, vivimos de manera integral y por lo tanto la educación ambiental que se haga, ya sea con tomadores de decisiones en un ámbito muy formal, tiene que ser integrando estos elementos. Por otro lado, creo que el segundo factor fundamental es escuchar. Escuchar te va a permitir entender y ver posibilidades que tal vez tú no tienes conciencia. Entonces, al conversar con estos colaboradores o potenciales colaboradores, vas a poder entender mejor cuáles son sus posibilidades de ayudar y comprometerse en la responsabilidad ambiental, en la acción climática. Y eso es un poco el trabajo que hemos estado haciendo tanto en Patagonia y a nivel nacional como decía internacionalmente. Creo que esos 2 ejes van a permitir llegar mucho más allá y unir fuerzas entre las diferentes instituciones y tomadores de decisiones. Gracias, Gloria. Lili.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Algo que podría añadir de mi experiencia es que algunas veces creo que es similar educar a los alumnos jóvenes y a los adultos. No es tan distinto, pero hay algo que he encontrado que es poderoso también. Es añadir algo personal a esa educación, especialmente en la universidad donde yo trabajo con la investigación, con el reporte IPCC. Vemos que cuando las personas cambian algo o quieren llegar a la solución, tenemos que unir la solución, añadir la emoción en cierto punto. Tenemos que ser cuidadosos con eso, pero es una manera de llegar al siguiente paso y que ellos encuentren soluciones. Y creo que eso es muy interesante. Por eso utilizamos testimonios, historias, porque es algo que siempre ayuda. Gracias, Liri. Hanok. Thank you. And trying to Gracias. Beautiful Trato de contributions by all construir panelists. en estas maravillosas I would say, contribuciones de todos los we have panelistas. to first we said, Tenemos and we kept saying it's a whole primero, society sabemos responsibility. que So es it's toda giving la the sense sociedad la que está of involucrada all en esto, responsibility, dar and la also sensación creating de a la dialogue, responsabilidad de creating a todos dialogue y crear and un continuous diálogo dialogue, not just a sporadic continuo, dialogue. no algo And esporádico. also, what's something that Y recently in the last year we have developed algo a que tool to simplify the hicimos el año language, the pasado, scientific desarrollamos una language, the herramienta para regulation simplificar el idioma, language, el lenguaje everything, científico de las making it very regulaciones, simple for hacer las you cosas muy to better simples understand para que how las to personas communicate entiendan with mejor adults, with the cómo decision makers. comunicarse con But los what we adultos, realized con that los actually this tool, legisladores. and I'm very happy to Y share lo que it nos with you hemos dado afterwards, cuenta it's con online esta and herramienta, quite y estoy muy feliz de successful among compartirlos, es que ha young people, sido but muy we realized that exitosa con also los jóvenes. Y people, también nos dimos adults, cuenta que also los looking at it and adultos telling us, you know what, that's también fantastic, that really help nos us dicen to que ha sido understand what is it all fantástica, que the les ha ayudado a climate action, entender what de are qué the se tratan climate las and acciones environmental climáticas, de implications, qué se what can we trata do la together, how implicación o el really looking at participar, qué solution hacemos, as qué podemos hacer en Mary conjunto said earlier. buscando la So this is situación, las something very soluciones, como lo important, dije is to create a previamente. Es common algo language, muy importante, simple and crear un common idioma language that común, everyone que sea can communicate simple, and en create el a que todos se dialogue puedan and create comunicar y this crear un collective diálogo responsibility y among all crear society. esta And this is the responsabilidad small colectiva en la contribution. sociedad. Thank you. Y esta es mi pequeña contribución. Gracias. Gracias, Hanok. Pete, lo que he aprendido. Los adultos son como niños y yo trato a los adultos como si fueran niños y eso realmente me ayuda en mi profesión como profesor. Los niños tienes que impulsarlos a desaprender muchas cosas que ya han aprendido para cambiar la forma como han visto las cosas y ese es el desafío. Como los niños nos gusta colaborar y les gustan las cosas prácticas y lo que yo he entendido es que el error fundamental es que creemos que el adulto tiene que aprender mucho más, pero hay mucho material, pero la manera como se piensa, la manera como si tengo algún mensaje, el primero es que debemos asegurarnos de hablar a las comunidades de cosas que importan, a los legisladores, a los medios, para educar a los medios. Si tenemos a los medios de nuestro lado, ellos entienden la importancia y vamos a llegar a un gran avance. Finalmente, los adultos no son tan buenos a utilizar la palabra amor cuando hablamos del planeta y a los sistemas que nos mantienen vivos. Y las personas en otras partes del mundo, me gustaría desafiar a los adultos a pensar lo que realmente significa amar nuestro planeta. Y si ustedes piensan que es importante estar al lado con las personas a las que amamos, intenten dejar de respirar por un momento y eso es lo que tenemos que extrapolar al planeta. Eso es lo que pienso. Muchas gracias. Quiero agradecerles
a todos los panelistas de hoy por su gran participación y experiencia en compartir lo que han hecho y gracias a toda nuestra audiencia por su interés. Y vamos a continuar con el próximo panel. Muchísimas gracias. Thank you. Gracias. Bye-bye.